Sí. Ok. Se nota, ¿no? Entonces, ¿no? Yo no puedo ver pantalla. Perdón, no escuché. ¿Qué pasa? ¿Puedes repetir de nuevo? Que yo no puedo ver la pantalla. No. ¿Los demás? Sí se ve. Disculpa, sí se ve. Te vas a dar placas mañana, vas a ver. Ja, 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 ja. Ya, perdón por la tardanza, estaba descargando documentos. Su examen, bueno, en principio, buenas noches a todos. Su examen el día de mañana va a ser solo de 3 parásitos, que son lo que es amebas, giardia y balantidio. O sea, complicado no está. Simplemente tienen un pequeño déficit de comprensión en lo que es el cuadro patogénico y el ciclo biológico, donde muchos lo han arruinado hoy día. Generalmente el grupo de la mañana. En la tarde ya creo que han estudiado un poquito más y se les ha ido mejor. Pero hoy día vamos a hacer lo que deberían decir mañana para que se ubiquen más o menos cómo es el examen y no tengan problemas. Y espero que mañana todos tengan buena nota, lo mismo los del jueves, ¿ya? No tengo diapos, así que todavía no estoy haciendo. Voy a utilizar mi álbum para que veamos los dibujos y de esa manera les voy explicando, así para que no sea algo monótono con una pantalla vacía, ¿ya? Eh, Empezamos por lo que es el parásito de la entamoeba histolítica. ¿Qué les va a pedir la doctora de la entamoeba histolítica? Básico. El día de mañana la doctora en la pizarra va a anotar lo que son generalidades del parásito, va a anotar el ciclo biológico del parásito y va a anotar lo que es el cuadro patogénico. Dependiendo vos cómo empieces tu defensa de tu examen en el momento, va a depender mucho si la doctora te sigue preguntando o no te sigue preguntando. Y creo que algunos recién me hicieron caso, los de la tarde, cuando yo les expliqué cómo deberían presentar a un parásito, ya la doctora les decía que simplemente ya pase, presentaban el parásito, veía que sabían y ya se sentaban, y prácticamente tenían 10 sobre 10 en sus 3 notas de examen. Y, o sea, es algo fácil, si vas con seguridad, es más fácil. Insisto, ya. Para empezar, entonces, empezamos por lo que es las generalidades de las amebas, del complejo ameba. ¿Qué deben saber de esto? Primero, ¿cuántos tipos de amebas conocen? ¿Ya? Lo que tienen que hacer solo es mencionar. ¿A cuáles? Al complejo entamuebas. ¿Y quiénes están ahí? La entamueba estelítica, la entamueba dispar, la entamueba Moshowski, la entamueba Harmani y la entamueba Poletki y la coli. Son seis amebas que con mencionarlas ustedes ya están completos. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es patógena y cuáles no son patógenas o cuáles son comensales? La más patógena ya saben muy bien que hablamos de la histolítica. Si les dice no patógenas, entonces les nombra las demás porque son comensales, no te causan la enfermedad en el ser humano. ¿Ya? Hasta ahí, primer punto, entendido. ¿Cuántos tipos de amebas hay? Ahora, vos empiezas con seguridad y le dices, doctora, cuando hablamos de amebas, entonces, ¿qué dicen? La ameba histolítica, porque generalmente el día de mañana ustedes van a decir, van a hablar netamente sobre la ameba, entamoeba histolítica y la entamoeba coli, las dos amebas, ¿ya? Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, ¿cómo empiezan? Doctora, la entamoeba coli o bueno, histolítica o coli, es un protozoario unicelular rizópodo mediante el cual realiza movimientos mediante sus pseudópodos. Entonces, esa es la presentación del parásito. Eso tienen que empezar a decir con seguridad y ya, como muchos esta tarde han empezado así y ya les he dicho, ya, anda, sentate. Así, de frente les ha dicho, porque está bien, sabe cómo presentar a un parásito.
¿ya? Entonces, la entamoeba histolítica o coli es un protozoario unicelular rizópodo, el cual tiene un movimiento mediante sus pseudópodos, ¿ya? Le presentamos al parásito. Segundo punto. A su clasificación, a qué tipo de parásito corresponde. Entonces, ya, si han presentado, si hemos dicho es un protozoario, unicelular, esa es la presentación, para que se den cuenta, ¿ya? Y si hablamos de la histolítica, es un parásito patógeno. Y eso es en tanto generalidades. Las generalidades simplemente es eso. Ahora, los estadios parasitarios. ¿Qué estadios parasitarios tiene la entamoeba histolítica o la coli? Tienen prequiste, tienen trofozoito y tienen quiste. Los tres, solo esos tres tienen. Nos pasamos a dónde entonces, al ciclo de vida. En el ciclo de vida, ¿qué les va a pedir la doctora? Lo siguiente, la vía de ingreso. ¿Por dónde ingresa la entamoeba coli o histolítica? Vía de ingreso, entonces sería por vía oral, ¿ya? El tipo de ciclo es monoxénico, es directo, solo tiene un hospedero, que es el humano. El mecanismo de infección, ¿cómo es? Mecanismo o medios de infección, es lo mismo, o sea, no es lo mismo que el medio infectante, ¿ya? Eso, las dos cosas tienen que saber diferenciar el día de mañana. Si les dicen mecanismo de infección, ¿ustedes qué van a hacer? Por fecalismo. Los medios de infección va a ser ano, mano, boca o alimentos contaminados. Luego nos pasamos a lo que es, entonces, ingresa por la vía oral, por un mecanismo por el fecalismo, mediante el ano, mano, boca o alimentos contaminados. Va a ingresar al intestino, se va a ir a alojar ¿dónde? Va a ir al intestino grueso, ¿ya? La hábitat entonces es el intestino grueso de este parásito. Este parásito va a tener, ya hemos dicho, tres estadios. El elemento patógeno, ¿cuál sería? El elemento patógeno es el trofozoito. El elemento de resistencia, así se los llama a los quistes, acuérdense de eso, porque les va a preguntar, ¿qué es el quiste? Te va a decir, o para qué sirve el quiste de Balantidium, o de Jade, o de histolítica. Vos simplemente dices, es el elemento de resistencia, en el cual le das resistencia tanto en el medio ambiente, ¿ya? Gracias al quiste es que este parásito sobrevive en el medio externo, ¿ya? Entonces, elemento patógeno, trofozoito. Elemento infectante, aquí va a ser el quiste, porque el quiste va a ingresar. El quiste ingresa por la boca, va al intestino, va al hábitat de lo que es el intestino grueso, se desenquista y se va a volver trofozoito. Este trofozoito te va a causar, ¿qué? La patología. Ay, mejor me da una idea. Un ratito, ¿ve? Histolítica ciclo de vida. Les voy a explicar con una imagen para que no se pierdan mejor, ¿ya? Observa, ¿no? Sí, sí se ve. Ya, mejor aquí. Entonces, el mecanismo de infección es el fecalismo, el medio de infección, ano, mano, boca o elementos contaminados.
Este va a dónde? Va a la que es al intestino, va a transcurrir a dónde? Al intestino grueso. El hábitat entonces, intestino grueso. Los tres estadios parasitarios, ¿cuáles son? El elemento patógeno, el de diagnóstico y el infectante. El infectante es el quiste, ¿ya? El quiste. Entra el quiste, va, camina, se viene al intestino, se desenquista, se vuelve en trofozoito. De trofozoito, este va por las heces fecales, ¿a dónde? Hacia el medio externo. En el medio externo sale como quiste. En este caso, sale quiste ¿cuándo? Cuando la muestra es pastosa, es semisólida, es consistencia dura, ¿ya? En esos casos solo sale el quiste. Otra pregunta que les he hecho al grupo, a los chicos de hoy día. ¿En qué casos te sale trofozoito? Te sale cuando la muestra es diarreica. Ahí te sale tanto quistes como trofozoitos. ¿Por qué? Porque el movimiento que está causando en el intestino hace que la materia fecal fluya a través del tubo digestivo, por el recto y salga, ¿no? O sea, por eso es una diarrea. Entonces ahí, al momento de salir, arrastra lo que son los trofozoitos y arrastra los quistes. Entonces, en las diarreas podemos observar nosotros qué cosa, al trofocito y al quiste, ¿ya? Entonces, sale el quiste, como nuestro paciente tiene diarrea, entonces pues, se presentan los dos. Y es así, y el ciclo vuelve a su mismo cauce, ¿no? O sea, vuelve aquí, vuelta a entrarse al cuerpo humano y es el mismo ciclo que hace todos los días, ¿ya? ¿Cuál es la vía de salida? Materia fecal. por la materia, por la materia fecal, por las heces, ¿no? Ay, un ratito, chicos. Ya, entonces, hasta ahí alguna pregunta de su ciclo, ¿no? ¿Verdad? Si hay preguntas, díganmelo, sacamos las dudas para que no esté mañana complicándose. Y cuando se produce una amebiasis extraintestinal, ¿cómo sería, bro? Ya, ahorita vamos a llegar, eso es el cuadro patogénico. Del ciclo biológico les pregunto. Dale, ¿Pueden se volver entendió. a decir, por favor, cuál era? Trofozoito, quiste y creo que dijiste otra cosa más. Ah, ya. Recuerdan que en clase les hablé de lo que son los estadios, famosos prequistes, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los estadios del parásito? ¿Qué estadios parasitarios tiene este parásito? Generalmente las amebas. Tiene lo que es trofozoito, que es el elemento patógeno, el quiste, que es el elemento infectante, y el prequiste o quiste inmaduro. ¿A qué me refiero? El quiste inmaduro es el paso anterior a formarse a un quiste. O sea, para que se forme a un quiste, el quiste tiene que ser inmaduro para que recién vuelva a ser un quiste maduro, ¿ya? O sea, entonces hay tres: trofozoito, quiste y prequiste. ¿Esa era tu duda? Sí, gracias. Ok, ya, eso, acuérdense bien, porque les pregunta la doctora qué elementos parasitarios, qué estadios parasitarios tiene este parásito, y vos tienes que decirle con seguridad, ¿ya? Entonces, el elemento infectante es el quiste, ¿no ve? Claro, porque el quiste es el que te va a ingresar, el quiste va a ingresar al intestino, va a ir al intestino grueso, y en el intestino grueso el quiste se va a desenquistar, mediante va recorriendo todo el tubo digestivo gracias a los ácidos clorhídricos, los jugos gástricos que existe, el quiste pierde lo que es la resistencia de de sus capas. Entonces, gracias a eso, el quiste se va a desinquestar y se va a volver trofozoito, ¿ya? Se va a liberar como estaría saliendo de una eclosión, si me dejo entender. Listo, bro. ¿Alguna pregunta del ciclo para que pasemos al cuadro patogénico? La diferencia entre el mecanismo de infección, a lo que mencionaste, creo que había una diferencia. Ya, mecanismo de infección.
En sus textos no está lo que es el mecanismo, el medio y el mecanismo de infección. El medio, entonces, ¿cuál sería el medio de infección para el parásito, por ejemplo? ¿Cómo se van a infectar ustedes? Mediante los alimentos contaminados o mediante los a mano boca, igual, porque vos tocas algo, un alimento con esta ameba, vas a tu boca, lo comes y el quiste es mediante ingresa por ese elemento. Ese sería el medio. El mecanismo es lo que es el fecalismo, el carnivorismo, el herbivorismo, los otros mecanismos que existen, ¿verdad? Ese era esa es la diferencia que les va a aumentar el autor porque en sus aulas ha visto hoy día que no había ese tipo de, esa diferenciación entre cuál era el mecanismo y cuál era el medio. ¿Ya? Sí. Entonces nos pasamos a lo que es al cuadro patogénico. Ustedes con presentarlo bien, como les he dicho, el ameba es un parásito protozoario unicelular, rizópodo, cuyo movimiento es pseudópodo. Presenta lo que es trofozoito, quiste y prequiste. Su ciclo biológico, la otra te va a cortar. Te va a decir, ya sabes, sentate. Si ustedes empiezan bien, ahí se acabó todo. ¿Ya? Así que vayan con seguridad mañana. Nos pasamos a lo que es el cuadro patogénico. Aquí tienen que saber diferenciar. Muchos han confundido el día de hoy. No sabían cuál era patogenia, no sabían cuál era patología y tampoco sabían cuáles son acciones parasitarias. Como en su atlas de la autora está clasificado, han visto ustedes, las acciones parasitarias son las siguientes, ¿ya? Cuando hablamos de amebas, en este caso las amebas, hay dos tipos de amebiasis, intraintestinal y extraintestinal. ¿Cuándo es intraintestinal? Cuando todavía es la fase, en otras palabras, es como la fase aguda de la amebiasis, ¿ya? La extra ya es la fase más crónica, en otras palabras, si entienden así, donde va prácticamente a los tejidos. O sea, del hábitat normal que es el intestino de aquí, la ameba va a pasar tanto al hígado, a otros órganos como el pulmón, cerebro, ¿ya? A eso nosotros lo llamamos amebiosis extraintestinal. Pero lo básico, ustedes empiezan hablando por lo que es la amebiasis intraintestinal, porque la mayoría de los casos van a tener pacientes que van a presentar la intraintestinal. Entonces, las acciones parasitarias de la intraintestinal son los siguientes. Acción parasitaria tóxico-irritativa. Bueno, para salvar de duda ya les he dicho, tóxico-química, todos tienen. Todos los parásitos tienen la tóxico-química. Entonces, tóxico-química. Tóxico-irritativa. Y si hay irritación, hay inflamación. Entonces, tóxico-inflamatoria. De la tóxico-inflamatoria viene la toxicolítica. Hay destrucción de tejido gracias a la toxicolítica. Si hay destrucción de tejido, entonces, ¿qué va a haber? La tóxico-necrótica, ya en caso severo. Y rara vez puede haber también la que es la mecánica, porque está destruyendo lo que es el tejido. Pero empezando, es tóxico-química, irritativa, inflamatoria, lítica y necrótica. Y esta se acabó. La acción patógena, ¿qué es la acción patógena? La acción patógena es aquello que la acción parasitaria te va a causar. Es aquella manifestación que la acción parasitaria te va a realizar. No estamos hablando de la patología en general, sino de la acción, del mecanismo que está causando su acción parasitaria. Si hay irritación tóxica irritativa, entonces va a haber en acción patógena irritación, va a haber inflamación. ¿De qué? De la mucosa del intestino grueso. Si hay toxicolítica toxicolítica va a haber qué cosa, las famosas formación de úlceras, ¿ya? Porque está destruyendo tejido. Y si hay necrótica va a haber una sobreinfección bacteriana. ¿Por qué? Porque la tóxica necrótica te está matando el tejido y está haciendo que ese tejido muerto esté ahí adentro. Y saben que tejido muerto a la larga se vuelve pus. Entonces va a haber una sobreinfección bacteriana. Y esa acción patógena terminada. ¿Se pasan a dónde? A la patología. En patología, ¿qué cosa van a encontrar en patología? ¿Qué te va a causar? Te está diciendo. O sea, ¿qué patología te va a causar? Si estamos hablando del intestino grueso, ya por ética, por conocimientos,
ya te das cuenta que los relacionas a qué, ¿cómo lo llamamos al intestino grueso? Lo llamamos colon. Entonces, del colon nace ¿qué cosa? Colitis amibiana. Entonces, la patología sería colitis amibiana. ¿Por qué? Porque te está causando una irritación, una inflamación del intestino grueso. Entonces, médicamente esto se llama colitis amibiana. La primera patología de la amibiasis intraintestinal que te va a causar. Luego va a ver lo que es una disentería amibiana. Y por lo que es la tóxica necrótica, ¿qué te va a causar? Te va a causar lo que es un acceso amibiano. Los famosos accesos amibianos que se causan, generalmente los accesos se van a causar ya en fases terminales, porque estamos hablando de la necrótica, muerte de tejido, se forma un acceso. Y los accesos son característicos de la amebiasis extraintestinal. Acuérdense de eso. O sea que sí puede haber en la intra como también puede haber en la extraintestinal. Y ya bueno, el sintomatología ni para que la frieguen. Ustedes saben que si te está doliendo el abdomen, la región del abdomen, ¿tú qué tienes que hacer? Decir, paciente tiene dolor abdominal, tiene diarrea, tiene astemia, dinamia, anorexia, las tres famosas A que les diga. Con esos 5 síntomas que ustedes van a decirles, ya acabado si te tocó cuadro patogénico. Tratamiento no les está preguntando todavía, así que no se alarmen. Y hasta ahí es el cuadro patogénico de la amebiasis intraintestinal. La extraintestinal ya es más severa, donde existe ¿qué cosa? Mecanismos de la acción parasitaria. Los más comunes, entonces, ¿qué va a haber? La lítica, que va a destruir tejido, y la necrótica, porque va el aumento de la destrucción del tejido, el tejido en la necrótica va a morir. ¿Qué patogenia va a causarte esas dos acciones parasitarias? Se van a formar úlceras, va a haber diseminaciones, sobreinfecciones, y recuerden bien que las extraintestinales pueden estar en el hígado, puede estar en el pulmón o puede estar en el cerebro. Por eso se dice extraintestinal. Y en todos estos tres órganos, que es cerebro, pulmón o hígado, se van a formar los accesos, ¿ya? Dependiendo del lugar, si es acceso hepático, acceso pulmonar o acceso cerebral. Y como es extraintestinal, saben, recuerden que gracias a la tóxica necrótica te va a causar una sobreinfección bacteriana. ¿Y la sobreinfección bacteriana qué significa? Una inflamación del peritoneo. Entonces todo esto se va a infectar y ¿qué te va a causar? Una peritonitis. Y los síntomas y los signos van a ser dependiendo de la región en la que esté, por ejemplo, ¿no? Aquí te puede causar convulsiones, aquí te puede causar dificultades respiratorias, aquí te puede causar problemas hepáticos, dependiendo del órgano en el que esté, ¿ya? Lo mismo, pero igual, lo clásico, dolor, astemia, dinamia, anorexia. Hasta ahí sería todo lo que es amebiasis. Ahora, la clave de amebiasis, si no te tocó ciclo biológico, si no te tocó cuadro patogénico, te va a preguntar lo que son las famosas diferencias. Y muchos hoy día han perdido puntos por eso. Y las diferencias ya les he explicado, no sé si algunos grupos les he explicado. Tienen que saber diferenciar en el trofozoito, en el quiste y en el núcleo. Acuérdense de eso, por favor, porque hasta en su parcial les preguntan. En el trofozoito, ¿qué diferencias existe entre la histolítica y la coli? Con tal que tú menciones 2 o 3 diferencias, ya hasta te has librado. ¿Qué puedes decir? ¿Qué es lo más importante? Por ejemplo, en la histolítica, en el trofozoito de la histolítica, la más fácil, la histolítica es patógena, el trofozoito. 1. 2. Las famosas barras cromatoidales con bordes redondeados en el trofozoito de la histolítica. Y 3. Vacuolas con glóbulos rojos. Y 4. Ahí agregas más, movimientos rápidos. Entonces, la histolítica es rápida, tiene barras cromatoidales con bordes muy redondeados y es patógeno. Con tal que tú digas 3 o 4 diferencias o hasta 2, te has librado. ¿Ya? Nos pasamos a la coli, en el trofozoito. La coli, ¿cuál es? Si hemos dicho que la histolítica es patógena, entonces la coli es apatógena. La histolítica, el trofozoito, tiene movimiento rápido su trofozoito, entonces la coli tiene movimiento lento.
los bordes, las barras cromatoidales en la coli, a diferencia que de la histolítica, son dentados, son irregulares. En cambio, en la histolítica, ya hemos dicho que son regulares, son redondeados, ¿ya? Y hasta te has librado. Y puedes aumentar ahí vacuolas con bacterias. ¿Por qué? Porque la histolítica es la patógena que te causa la enfermedad y por eso te quita los glóbulos rojos. En cambio, la coli, ¿de qué se va a alimentar? De las bacterias. Entonces, por eso va a ingerir lo que son bacterias. De eso es lo que se alimenta. Por eso decimos que la coli es comensal, es apatógena, no te causa la enfermedad. Y hay con 3 diferencias que tú des, ya te has librado. Esas son las diferencias en el trofozoito. Ahora, si he hablado del trofozoito, me paso a dónde? Al quiste, y es lo más fácil. El quiste simplemente, ¿qué tienen que decir? Que el quiste es, de la histolítica es tetranucleado, que tiene 4 núcleos. De la coli, el quiste de la coli, que es octonucleado, que tiene más de 4 núcleos, llegando a ser 8 núcleos. ¿Ya? Y ya está, en el quiste no hay mucho que decir. Nos pasamos a dónde? Al núcleo. En el núcleo, a esto me refiero de aquí, a estas cositas. Esto es el núcleo, estos de aquí. Estos de aquí son los núcleos, ¿ya? No es el quiste en sí, el núcleo. Dentro del quiste están los núcleos. Estos núcleos tienen diferencias. En la histolítica, ¿qué diferencia existe? Que el cariosoma es central. Aquí. Si se dan cuenta, aquí, por ejemplo, nos vamos a ir aquí. Sí. Aquí. Vamos a mejorar un poquito. ¿Dónde hay mejores imágenes? Aquí está. Aquí, por ejemplo. En la histolítica, el núcleo, este es el núcleo, esto es lo que está dentro del quiste, recuerden. En el núcleo, el cariosoma es central, está en el centro, el cariosoma, este es el cariosoma, ¿ya? Es central. La cromatina es periférica. Todo esto es la cromatina. Todo esto. En la histolítica es regular. Si se dan cuenta, viene, de forma regular. A diferencia de quién, de la coli. Que en la coli el cariosoma es excéntrico, o sea, no está en el centro, ¿ya? Y que la cromatina es irregular, que la cromatina periférica es irregular. Si se dan cuenta que la diferencia es irregular. Entonces, ya me doy cuenta. En el núcleo hay 2 diferencias. El cariosoma y la cromatina periférica. El cariosoma central y la cromatina regular en la histolítica. En la coli, el cariosoma es periférico, el cariosoma es excéntrico, no está en el centro y la cromatina es irregular. Y ya está, las 2 diferencias del núcleo que deberían saber. Así que el día de mañana ustedes dicen dos diferencias de cada uno y ya está, se libraron del examen. Porque esto, si no sabes algo, esto te pregunto. O directamente te dice las diferencias entre la histolítica y la coli. Y prácticamente tienes que decir cómo es. Y esta es una pregunta clásica de su examen parcial, tanto del final también. Así que acuérdense de esto. Ya les he dicho, les vuelvo a repetir porque no han entendido en la tarde. Mencionen las diferencias en el trofozoito, en el quiste y en el núcleo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta ahí sobre la histolítica para que pasemos a la yardia?